Hechos capítulo 5, verso 12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, repita conmigo, y todos eran sanados. Amén. Tomen asiento, por favor. Quiero predicar esta mañana señales y prodigios, y yo quiero decirle que se puede alabar a Dios en medio de la predicación también. El capítulo 5, hace 8 días estábamos hablando del capítulo 4 sobre los acontecimientos que estaban allí, las oraciones poderosas que hacía la iglesia y cómo se manifestaba el poder de Dios en medio de la iglesia. Y fue lindo ver cómo el Señor empezó en el momento de altar. Por eso yo les digo, hermanos, vean, nunca se pierda un momento de altar. Al altar no pasan los más pecadores, pasan los más necesitados. Y a veces cuando usted se queda en la silla, no, ya solté la gallina, es un dinosaurio. Pero a veces cuando usted se queda es como diciendo, yo no necesito. Más o menos se ve así. Y el caso fue que el Señor estaba llenando aún con el Espíritu Santo a los niños. Y la niña del hermano Juan Pablo, la hermana Lady Abigail, fue llena por primera vez con el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Así que esta promesa es vigente. Y aún allí una persona simpatizante también estaba hablando en lenguas. Y yo creo que el Señor está interesado en que la iglesia empiece a sincronizarse con su atmósfera, con el nivel espiritual o sobrenatural. Estamos muy acostumbrados a lo natural y parece que nos estamos desligando del Dios que tenemos. Saben que así empieza el capítulo 5, con algo sobrenatural. Y es que empieza diciendo lo siguiente, empieza el verso 1 a decir: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Ananías, dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Como decimos nosotros, le dio un yello. Ahí cayó, hermano, cayó muerto. Y esto es increíble porque nosotros a veces pensamos que Dios pasa por alto nuestras ofensas. Y sí es cierto que Dios es misericordioso, que Él es grande en misericordia, que Él perdona pecados y todo eso, pero hay gente que a veces quiere mentirle a Dios, quiere engañar a Dios. Y la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Es decir, usted cree que de pronto le puede pasar la vuelta a Dios, pero Dios lo sabe todo. Y esto es increíble lo que pasó. Cayó este hombre muerto, y cuando la mujer se da cuenta de lo que estaba aconteciendo, inmediatamente sale corriendo a ver qué pasó con su esposo y le empieza a contar la historia.
porque empieza algo muy interesante. Pasó el lapso como unos 3 horas. Sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí que en la puerta están a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró también. Oiga, se murieron. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer cosas? Hermanos, si nosotros decimos vamos a ser reales con Dios, vamos a ser reales con Él. Porque yo no creo que la Biblia se esté refiriendo solo a temas económicos. Ellos vendieron una heredad y ellos pudieron haber dicho: pues la vendimos en tanto, pero vamos a dar a la iglesia tanto. Pero lo que hicieron fue: la vendimos en tanto y la vamos a dar todo, pero ellos se quedaron con otra parte. ¿Sí me explico? O sea, lo quisieron hacer de una manera mala, engañando. Y como había discernimiento, hermano, había discernimiento en los apóstoles. Y el apóstol dijo: ¿por qué engañó? ¿Por qué Satanás puso esto en tu corazón? Y en ese momento dice que muere el hombre y luego muere Zafira también. Y hay 2 sepulturas en un solo día en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría donde el Señor, donde tuviéramos que sepultar a los que no diezman? Tendríamos velorios cada 8 días. ¿Qué pasaría donde nosotros realmente el Señor, donde cayeran aquí y expiraran los que están mal delante de Dios y se suben al altar? Que tocaran y ahí mismo cayeran ahí. ¿Qué pasaría, hermano? ¿Sabe qué habría? Habría temor. Porque eso había en la iglesia primitiva, había temor. Cuando todos vieron eso, dijeron: oh, ¿quién se atreve, hermano? Nadie se atreve a engañar, a querer engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, lo que primero está enseñando la palabra de Dios, no está enseñando solamente rigiéndose a un tema económico. Está bien que la iglesia se daba en todo, la iglesia se daba completamente. La Biblia dice que nadie decía: esto es mío, sino que decía: esto es del Señor. Pero no era solo un decir, como a veces decimos: no, esto es del Señor, pero usted ni un aporte da a la iglesia. No, esos hombres, esas mujeres daban todo y lo ponían a los pies de los apóstoles y decían: tomen esto y distribúyanlo como crean. Y dice que nadie tenía necesidad de absolutamente nada. Entonces había favor con todo el pueblo. Y la iglesia tenía algo que le falta a la iglesia en este tiempo. ¿Y sabe qué es? Temor de Dios. Que temamos pecar. Pero algunos no temen a eso. Se la pasan aquí cantando y adorando a Dios cada domingo, pero también durante toda la semana están cantando las cancioncitas de Vicente Fernández. Y sigo siendo el rey. Y algunos por allá tal vez viendo cosas que no deben de ver a altas horas de la noche, viendo pornografía o haciendo tantas cosas, o recibiendo llamaditas por allá de los que tienen ojos curiositos. Y así nos la pasamos nosotros y llegamos a la iglesia como si nada, y luego nos vamos, pero luego le decimos: Señor, derrama tu poder. El Señor no va a derramar su poder cuando no hay sinceridad. Y lo primero que le gusta a Dios es que, hermanos, seamos reales, transparentes, sinceros. Señor, este soy yo, estoy lleno de fallas, estoy lleno de pecado, estoy lleno de tanto polvo en la semana y vengo aquí a restaurarme y vengo aquí a levantarme, pero seamos reales con Dios. Yo siempre he dicho, nosotros no necesitamos exhibir santos aquí. ¿Para qué? Eso es inalcanzable para la gente que llega. A veces nos ven tan bonitos y están todos ustedes muy elegantes, listos para la foto ahorita.
Y eso está bien y todo eso, pero a veces nos ven de una manera, casi que nos tenemos la aureola ahí, nos vemos así. Pero ellos, la gente que llega aquí necesita saber que nosotros también le fallamos a Dios. Y que si venimos a una iglesia, y que si venimos a predicar, y que si venimos a cantar, es por una sola razón, y es que necesitamos de Dios. La diferencia entre la gente de afuera y la gente que está en la iglesia es que la gente de afuera hace como si no tuviera necesidad de Dios, pero los que venimos acá todos los días estamos diciendo: necesito de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y quiero decirle esto a la iglesia del Señor aquí en el Poblado: si nosotros estamos realmente unánimes, sintiendo lo mismo, de que queremos ver la gloria de Dios en nuestros cultos, queremos ver que el Señor sana enfermedades, queremos ver el Espíritu Santo, queremos ver que gente se llene con el Espíritu Santo, queremos ver que hayan filas de bautizados, queremos ver que la gente apartada se reconcilie con Dios. Yo creo que todos queremos eso, pero si lo queremos realmente, tenemos que ser reales con Dios, sinceros, de un solo corazón. ¿De qué sirve que tú estés allá diciendo, haciendo cosas por detrás? Mira, quita eso que ahí viene el pastor. ¿No han visto así? No los han visto. Chito, aquí viene el pastor, ahí viene. Chito, que ahí viene la hermana más chismosa de la iglesia. Siempre estamos así, hermanos, como teniéndole miedo a todos porque estamos haciendo algo malo. No sé si les pasa, pero a veces les llamo a una hermana, necesito hablar con usted, o hermano, necesito hablar con usted. Y me miran como, ¿qué pasó? ¿Qué? Dígame. Yo: no, ahorita hablamos. No, dígame ya. En todos asustados. Así es como mi esposa cuando me llama a mí: necesito que hablemos. Yo: ¿qué pasó? Siempre estamos como asustados. Eso le pasó a Adán allá en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Le dice el Señor. No porque el Señor no supiera dónde estuviera, sino porque él estaba perdido en su corazón ya, Adán. ¿Dónde está tu corazón? Eso fue lo que le quiso decir. ¿Dónde estás, Adán? Y le dije: me escondí porque tuve miedo. El pecado, hermano, el pecado nos hace sentir atemorizados. Y a veces tememos servir a Dios, a veces tememos hacer ciertas cosas porque estamos haciendo cosas que no son debidas. Yo quiero preguntarle sinceramente a cada miembro de esta iglesia: ¿realmente queremos ver a Dios manifestarse en esta iglesia? Tenemos que ser sinceros con Dios. Sinceros. Y llama la atención Pedro insiste que el pecado, el problema fue que no pecaron contra los apóstoles o contra los discípulos o contra la iglesia. Hay gente que, hermano, yo le voy a decir tantas cosas hoy. Trajeron cinturón, apriételo, vamos a tener turbulencia. Pero el problema es que hay iglesias y movimientos que piensan que cuando tú fallas, le fallas a la iglesia. Olvídese, tú no le fallas a la iglesia. Antes de fallarle a tu esposa, a la iglesia o a la gente de la iglesia, le estás fallando a Dios. Quiero decirle que el primer pecado que cometemos es fallarle a Dios. Es con Él que damos cuentas, hermano. Y algunos: pastor, usted me va a matar. No, es con Dios. Es con Dios. Empecemos a tener realmente una relación primera con Dios, de que es con Él a quien yo le doy cuentas. Y seguro que cuando empezamos a entender eso, vamos a dejar de fallar tanto, hermano. Porque vamos a entender que es a Él a quien ofendemos. Y lo que pasó aquí fue que ellos, lo que quisieron decirle el apóstol Pedro es: mira, no mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. Quisiste mentirle a Dios. ¿Y cómo vamos a mentirle a Dios, hermanos, si en Él hay luz? Si Él resplandece en medio de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que cayeron muertos.
¿Cómo sería eso? Usted ha visto cuando alguien se muere, cuando alguien ve que alguien muere, ahí, uno se queda como reseteado, como, ¿qué pasó? Todos se asustan, pero peor decir, lo mató Dios por mentiroso. Nadie dice amén, pero siento que estoy pisando unos nervios. Un fallo, escuche esto, lo que pasó fue que hubo un fallo en la diligencia y eso es un pecado contra Dios. Fallar en cuanto a nuestra diligencia con Dios. Cuando nosotros prometemos cosas a Dios y no las cumplimos. Cuando nosotros, hermano, ¿usted cree que la puntualidad es simplemente un factor de comportamiento? El ser impuntual también es fallarle a Dios. Y yo le digo ¿por qué? Porque cuando nosotros decimos, no, ¿a qué horas empieza el servicio? A las 10:30. Bueno, ahí ya le llego temprano, 10:35. Y vamos a hacer el taller de grupos casa. ¿A qué horas es? A las 4, llegar a las 4:30. Pero esos son hermanos de otro planeta. Un fallo en el uso de los talentos es un pecado contra Dios. Si tú no pones tus talentos en las manos de Dios, sino en la mano de los hombres o en tus propias manos, le estás fallando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios fue el que te lo dio. Es decir, estás administrando porque simplemente es prestado. Estás administrando algo y se lo estás dando a alguien que no le pertenece. Es más, le voy a decir a los que son profesionales aquí, a los que trabajan en ciertas cosas, en empresas y que tienen un talento especial y le estás trabajando y con eso te sustentas y sustentas tu familia, todo eso está bien, pero si tú no pones ese talento también a los pies de Dios, le estás fallando a Dios. Porque Dios quiere usar esos talentos, esas capacidades, al fin y al cabo Él no las dio. Es un fallo en la verdad y es un pecado contra Dios cuando faltamos a la verdad. Pero algo bien interesante sucede, que al haber temor había gracia de Dios en el pueblo, que al haber temor, que al haber reverencia, Dios empezaba a tomar en serio la iglesia. Y yo quiero decirle que con las cosas de Dios no podemos jugar, hermano. Dios está interesado en hacer un movimiento espiritual y he sentido en todo esto en mi corazón, porque no les voy a negar, voy a abrirles mi corazón. Hace unos días yo decía, Señor, voy a soltar por un tiempo el libro de los Hechos y luego vamos a estar en otra serie y quizás vamos a hablar de otras cosas y del servicio y tantas cosas. Y como que el Señor mismo tocaba mi corazón y me decía, no vas a soltar esto, porque ustedes necesitan principios, formación, necesitan formarse en las cosas de Dios. Si quieren ver tantas cosas, si quieren ver milagros, necesito formarlos. Y como que el Señor me lleva otra vez allá al libro de los Hechos, en el capítulo 5, y me habla acerca de sentir temor. Lo primero que debemos sentir cuando nos acercamos a Dios es temor, no miedo. Es temor, y eso es diferente. El temor se relaciona con la reverencia, con el respeto, con quien yo puedo sonreír y sentirme amado, pero tener respeto. Y aquí lo que ocurrió fue, dice, y vino un gran temor, verso 11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es decir, los hermanos salieron contando, ¿sabes qué pasó en mi iglesia? ¿Qué pasó? Pues que allá Ananías y Zafada llegaron y empezaron a mentir al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Pues allá habían chismosos, aquí no. Pero allá llegaron y se contaban. ¿Y qué pasó? Pues que cayeron muertos. ¿Qué? ¿En tu iglesia pasa eso? Pues sí, es que allá está Dios. Y allá tenemos un Dios vivo, un Dios que no está ausente. Hermano, le voy a decir una cosa. Desde que yo llegué a este lugar, yo sentí la presencia de Dios en este lugar. Él está aquí, hermano.
Y lo bonito era que toda la gente que escuchaba de eso, dice que ellos también sentían temor. Y decía, verdaderamente allá está Dios, allá se mueve algo extraordinario. Y dice, sigue diciendo la Biblia en el verso 12, y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Yo voy a decir esto, hermano, mire, hace un tiempo fui a predicar a Urabá, a un coliseo, creo que era el de Chigorodó, y había sobrecupo 2,000 personas en el coliseo y otras 1,500 afuera con pantallas gigantes. Y me acuerdo que me llevaron a predicar a ese lugar. Y la gloria de Dios se movía de tal manera, hermano, que caía toda la gente a los pies del Señor llorando. Y veían cómo se sentía algo impresionante. Y me acuerdo que se me acerca una señora, una hermana, y llega y se me para enfrente y me dice, pastor, ore por mí. Y yo le dije, sí, voy a orar por usted. Y me dice, y me sigue mirando fijamente y me dice, pero míreme, me dice. Y yo me quedé mirándola y me dice, sí, me reparó bien y vi que tenía una protuberancia aquí en el cuello, algo así, una bola grande. Y me dice, pastor, tengo esto hace 20 días y no le voy a mentir, mire, sinceridad. Porque cuando hay presencia de Dios, hay sinceridad. Nos tiene que mover el temor de Dios. Y ella me dice, pastor, empecé a ir a frecuentar a unos brujos porque estoy perdiendo a mi esposo. Y quise recurrir a eso porque me desesperé de que Dios no me respondiera. Y me empieza a contar ahí en el oído, en medio de la algarabía. Y me dice, pastor, pero hoy yo vengo a pedirle perdón a Dios. Y yo le voy a pedir, por favor, que ore por mí para que Satanás se vaya de mí, para que las cosas del infierno que han venido sobre mí se vayan, porque yo siento que eso es un espíritu. Hermano, tenía 20 días así y había un poder de Dios en medio de ese lugar que yo impuse mis manos sobre ella y empezamos a orar. Entonces, como había tanta gente, le dije, ven fuera, y nos quedamos afuera del coliseo y empecé a orar por ella ahí en medio de la oscuridad. Y empieza ella a toser. Y de un momento la tomó algo y empezó a toser y vomitó algo asqueroso ahí en el suelo. Y cuando estaba ahí muy débil, dijo, ahora me siento libre en el nombre de Jesucristo el Señor, porque en el nombre de Jesús hay poder, en el nombre de Jesús hay autoridad. Yo quiero decirle a toda esta iglesia, el Dios que tenemos es un Dios de vivos, hermano. Es un Dios que está vivo, alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted está adorando a un Dios muerto que ni se mueve, pero el Dios de esta iglesia, Él se mueve, aleluya. Yo quiero saber si usted tiene un Dios vivo aquí, pero quiero decirle que Él quiere hacer milagros. Mire, el Dios de esta iglesia jamás, escúcheme bien, jamás ha cesado de hacer milagros. Y hay gente que lo escucho decir, predicadores, los milagros eran para antes. Pues qué pena, porque yo estoy viendo milagros todos los días. Escucho que el Señor sana de cáncer, escucho que el Señor resucita a muertos. Así que no vengamos aquí, hermano, perdóneme, pero no vengamos aquí solo como espectadores. No podemos convertir la iglesia en un club social. No podemos convertir la iglesia en un lugar de paso. No podemos convertir la iglesia como en un lugar donde voy los domingos y donde ese día me baño. No, Señor, ese lugar, ese día donde yo me reúno con todos mis hermanos es para celebrar y para ver la gloria de Dios manifestarse. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, ¿sabe por qué?
Estaban viendo a esta muchacha Laura. ¿Sabe por qué la estaban viendo ahí? Adorando a Dios y siendo así tan intencional y siendo así movida por Dios. ¿Sabe por qué? Porque tiene a su hijo desde el martes, viene con fiebre y no se le quita, o le baja y vuelve otra vez la fiebre. Y ¿saben qué? Vinieron con mucho esfuerzo al servicio, y yo noto todo eso, y yo le decía: Señor, tú tienes que hacer un milagro esta mañana, de poner la mano sobre ese bebé y sanarlo. Pero yo creo en todo mi corazón que aquí hay poder de Dios. Aleluya. Mire, si nosotros vemos a Jesús, dice la Biblia que Jesús, siempre que llegaba a un lugar, algo tenía que pasar. O había salvación, o había milagros, o había conversión, o había algo, pero siempre pasaba algo. Y yo quiero decirle, hermano, esto que decimos, el Señor está aquí, sé que muchos toman esto como una muletilla. Sí, el Señor está aquí, el Señor está aquí, amén, amén, amén. Y todo lo volvemos como algo tan religioso y tan monótono, y a veces así como costumbrista. Pero quiero decirle esto: la realidad es que el Señor sí está aquí. Y si Él está aquí, yo no me puedo ir como yo vine. O yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo, pero yo estoy diciéndole a usted que usted está a 1 milímetro de un milagro. Ojo, hermano, usted está muy cerca de un milagro. Y usted a veces se va y dice: pues ya fui. No se vaya, hermano, sin la bendición de Dios. Allá estaba Jacob con el ángel y estaba luchando con él, y el ángel le dijo: suéltame, ya me viste, ya todo esto. Y le dijo: yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. ¿Sabe por qué? No perdió oportunidad. Y yo quiero pedirle a usted: no pierda esa oportunidad que tiene ahora. El Señor está aquí, hermano. El Señor está aquí. Y mire, Jesús sanó al siervo del centurión, calmó la tempestad, expulsó los demonios, sanó a un paralítico, sanó a una mujer que sufría de hemorragias, resucitó a la hija de un magistrado, liberó a un hombre endemoniado, sanó a la suegra de Pedro, sanó a un leproso, sanó a un sordomudo, alimentó a más de 4,000, transformó el agua en vino, sanó al hijo de un oficial del rey, hizo una pesca milagrosa, resucitó al hijo de la viuda, sanó a 2 ciegos, sanó a un hombre mudo y endemoniado, sanó al paralítico, sanó a un hombre de la mano seca, sanó a un hombre endemoniado que estaba ciego y mudo, multiplicó 5 panes y 2 peces y alimentó a más de 5,000 personas, sanó a la hija de la endemoniada de una mujer cananea, sanó a un muchacho lunático, sanó a un ciego de nacimiento, sanó a una mujer que estaba enferma de 18 años, sanó a un hidrópico, sanó a 10 leprosos, resucitó a Lázaro, sanó a 2 ciegos que le esperaban en el camino, hizo una higuera que se secara, sanó la oreja de un hombre, realizó otra pesca milagrosa. Escúcheme bien, y aquí viene uno de los milagros más grandes de todo el universo y de toda la historia. Aleluya. Murió por nuestros pecados en una cruz del Calvario. ¿Y sabe qué? Al tercer día, aleluya, al tercer día se levantó de entre los muertos y le dijo a las mujeres que lo esperaban: he aquí, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y Él está aquí en esta mañana. Sarrabasita rabasa. Alguien que lo pueda adorar a Él por 1 minuto con todo el corazón. A ver, yo quiero saber si usted trajo sus palmas para Dios.
y que lo adore por un minuto a Él y decirle: Señor, tú eres mi Señor y eres real en mi vida. El Señor le dijo a Israel, mire, le dio un consejo: mira, Israel, procura no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Sabe por qué le dijo eso? ¿Sabe por qué le dijo eso a toda la tierra de Israel? Porque nosotros tendemos a olvidar muy fácil. Se nos olvidan las cosas más importantes de la vida. Le voy a decir, el año pasado, sí fue el año pasado, se me olvidó, y a mi esposa también se nos olvidó nuestro propio aniversario. Fue el año pasado, ¿cierto? Se nos pasó, porque yo andaba ocupado con las cosas de la iglesia. Estábamos haciendo una cantidad de cosas, teníamos un nuevo lugar de predicación, trayendo equipos, organizando tantas cosas. Ella también estaba con el ministerio, y tantas cosas, y se nos pasó. Y estábamos ya en la noche revisando cosas y mirando agendas, y cuando estábamos mirando, ella me mira y dice: ¿sabes qué día es hoy? Y le dije: pues tú dime. Hoy es nuestro aniversario de bodas. Le dije: ¿y qué hacemos? Y ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué pasa? Que a veces se nos olvidan las cosas más importantes de la vida. Y el Señor le dijo a Israel: procura no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de servidumbre con mano extendida y brazo poderoso, y trajo las plagas a Egipto, que te abrió el mar y pasaste en seco, que endulzó las aguas de Mara. Y empieza a decir de que descendió el maná del cielo. Y ¿sabe qué? ¿Sabe por qué el Señor les dijo eso? Porque se estaban olvidando. Y yo les voy a decir algo. ¿Sabe qué es? ¿Por qué no vemos a veces tantas cosas que queremos ver en la iglesia? Porque se nos olvida. Se nos olvida lo que Dios puede hacer en medio nuestro. Hermano, que no se nos olvide que nosotros tenemos un Dios todopoderoso, que Él puede hacer grandes maravillas y prodigios. ¿Alguien me está escuchando lo que yo le estoy diciendo? Yo quiero saber si aquí hay alguien que está orando por un milagro en su vida. Pero escúcheme bien, nosotros estamos a solo 1 milímetro de ver la gloria de Dios, y a veces no lo sabemos. Dice Job 26:7: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ella. Puso límite a la superficie de las aguas, hasta el fin de la luz y las tinieblas. Las columnas del cielo tiemblan y se espantan a su reprensión. Él agita el mar con su poder, y con su entendimiento hiere la arrogancia suya. Su espíritu adornó los cielos, su manto creó la serpiente tortuosa. He aquí, estas cosas son solo el borde de sus caminos. Quiere decir que lo que nosotros hemos visto de Dios, eso es nada. Que lo que hemos visto de Dios es solo un poco. Pero vea, hermanos, yo quiero decirles esto. Yo siempre he creído que los milagros se producen, que las señales se producen, no por mí, sino porque Dios es el que hace esa obra. Pero el Señor sí quiere ver en mí una actitud. El Señor sí quiere ver en mí una intención. Mire, ustedes se acuerdan de la mujer del flujo de sangre. Esa mujer
tuvo que hacer muchas cosas para poder tocar el borde tan solo del Señor. Tan solo ese borde. Ella no necesitaba una oración. Ellas no son como a veces nosotros, hermanos, si usted no viene por mí, yo me descarreo. No, Señor. Esa mujer simplemente, si tan solo toco el borde, era todo lo que necesitaba. Si yo toco tan solo el borde del manto del Señor, seré sana. Y dice la palabra de Dios que se metió por entre la multitud. Yo no sé si la estrujaron, si la pisotearon, qué pasó. El caso es que ella, como pudo, estiró la mano y tocó el borde del manto del Señor. Y dice que en ese momento fue sana, instantáneamente, hermano. Y yo que le quiero decir a usted, hubo una actitud, hubo una intención. Mire, si hay algo que es un milagro en este tiempo, sobre todo, son aquellas personas que están lejos de Dios y el Señor las transforma. Es uno de los milagros más grandes que pueden haber. ¿Sabe por qué? Por esa razón. Porque yo he visto gente que el Señor sana de cáncer y no vuelven a la iglesia. Ore por mí, ore por mí. Y oramos por ello, el Señor se sana, el Señor les sana y no vuelven. Y he visto, mire, solamente hace como 2 años estábamos orando por una señora familiar de otra hermana y estaba apartada del evangelio. Y me pidieron oración. Hermano, está en la UCI hace 15 días, está en coma. Y están pidiendo oración, no dan ninguna esperanza por ella, están que la desconectan y todo. Y pastor, que si oramos por ella, estábamos justamente en un ayuno. Le dije, sí, claro que sí, vamos a orar por ella. Y en el servicio con todos los hermanos oramos por esta mujer. ¿Y sabe qué, hermano? El Señor la sanó. Dice que esa misma mañana ella abrió los ojos y se levantó de la cama. Y la hermana llega y le dice, ¿sabes quién te sanó? Te sanó el Señor, estuvimos orando por ti. El Señor fue el que te sanó. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, amén, gracias al Señor. Y dijo, ¿no vas a ir a la iglesia a testificar? Dijo, no, mándele saludes al pastor. Y siguió en su pecado. ¿Y sabe qué? Por eso yo digo que el milagro más grande que puede tener una persona es que Dios lo transforme de las tinieblas a la luz de Dios. Por eso cuando tú veas a tus hijos aquí clamando, a tus hijos llenos del Espíritu Santo aquí, cuando tú veas a alguien convertirse de su pecado, digas, qué milagro tan grande hizo el Señor Jesucristo. Porque eso es grande, hermano. Aleluya. Ya voy a ir terminando. ¿Me ayudas? Escúcheme esto. Dice que, ¿se acuerdan de ese coro que cantamos hace tiempo? Bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. Era el espíritu que había. El espíritu del Nazareno. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que Dios quiere ser el puente del milagro que alguien necesita. Pedro solamente era un conducto, solamente era el puente de bendición. Y mire la sombra, una sombra. En alguna ocasión Pablo mandó un pañuelo para que alguien se sanara. Le mandaron el pañuelo, lo tocó, sano. Porque no es el pañuelo ni Pablo, es el espíritu que había en él. ¿Y sabe qué, hermanos? El Señor quiere que nos llenemos del Espíritu Santo tan poderosamente que la gente tenga que decir, aquí verdaderamente está Dios con ellos. Hace unos, ¿qué? 8 o 7 años fui a predicar a la iglesia central de Caldas y me invitaron a predicar un culto de la tarde. Y me acuerdo que mientras predicaba, el Señor me decía, voy a hacer cosas grandes hoy.
Solo tú predica con fe, solo hazlo con fe. Y yo me encargo de lo demás. Y me acuerdo que yo estaba predicando y fue una hermana que estaba en silla de ruedas, estaba con la cara torcida así. No podía ni mover la cabeza, estaba así rígida. Y me dice, y yo le dije a una hermana, hermana, ¿y quién es esta hermana? Y me dice, ¿no se acuerda de ella? Y yo, no, es la hermana Ángela. Y yo, ¿cuál hermana Ángela? Y dijo, pues la hermana que lo atendía a usted en la cafetería. Y yo, ¿en serio? Dijo, sí, tuvo una enfermedad, le cayó algo, una enfermedad neurológica. Hace muchos días no venía a la iglesia, pero vino hoy porque ella dice que el Señor la va a sanar. Pero ella ni podía hablar, solo balbucear, y los familiares eran los únicos que le entendían. Algo bien interesante fue que, ¿sabe qué había en la iglesia en ese momento? Yo no sé si les ha pasado, pero hay veces que usted ve como cierto escepticismo, que la gente adora como casi obligado. Me dijeron que aplaudiera, que casi como que estaba así el ambiente. Y el Señor me seguía diciendo, predica tú con fe, que yo me encargo de lo demás. Y estábamos allí, hermano, en el momento de altar, y ella estaba ahí en la silla de ruedas. Y cuando yo la veía, mira, yo abría así los ojos y yo ahí mismo la volteaba y yo me iba a orar por otra parte. Y yo, ¿y qué tal que ore y no se sane? No me miren así, que ustedes también son así. Pero yo estaba peleando conmigo mismo, hermano. Y el Señor como que, tú solo predica con fe, con fe. Y yo la miraba y yo, sánala, Señor. Pero el Señor dice, ve hasta allá y levántala. Y casi como el Señor diciendo, ¿por qué se te llena tanto la boca que yo hago y que yo hago? Y si tú ni lo crees. Y ¿sabe qué, hermano? Dejé a todos los hermanos ahí. Y la hermana estaba así, trataba de pararse. Y fui hasta donde ella y le puse las manos en los hombros y le dije, hermana Ángela, el Señor me dice que te levanta hoy en el nombre de Jesucristo. Levántate ahora en el nombre de Jesús. Hermano, llega y por primera vez levantó las manos así. Y ella hacía como así, como me quiero parar. Y yo, levántese en el nombre de Jesús. Y le ayudé a pararse. Cuando se paró, hermano, empezó a hablar en lenguas. ¿Sabe que todos los escépticos, como aquí hay algunos, se quedaron? ¡Aleluya! Aquí está Dios. Hermano, es que yo le voy a decir algo. El Señor le muestra la gloria a los que creen y hasta los que no creen también. Porque mi Dios es Dios de vivos. Yo quiero saber si hay alguien aquí esta mañana que está dispuesto a creer que Dios puede hacer milagros. Esta mañana, en el nombre de Jesús, hay sanidad para Israel en este momento, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay liberación esta mañana. Y el Señor va a liberar aquí de espíritus, de demonios, de cosas con las que usted está luchando. En el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor. Le dije al Señor el sábado, no les había dicho a ustedes, el sábado viajamos para California, mi esposa y yo y los niños. Vamos para nuestra cumbre allá en la iglesia de Rancho. Van a haber más de 20 misioneros allá. Y el Señor nos dio la bendición de ir.
Así que voy a estar ausente tal vez 2 semanas. Pero orando le dije al Señor: Señor, no me dejes ir de este viaje, a este viaje, sin que me dejes ver un poco de tu gloria antes de irme de este lugar. Porque le voy a decir, el Señor nos va ahorita a confirmar de que Él nos ha traído aquí por alguna razón. Y vean, les voy a decir la verdad, yo no sé las vueltas que da Dios con uno. Pero cuando yo salí para Bogotá, mi propósito era quedarme allá 50 años. Mi propósito era servirle a Dios 50 años allá. Y decir, Señor, allá nos vamos, y si no, pues para donde tú quieras, pero vamos a hacerlo con todo el corazón. Y cuando estábamos allá y que se da todo esto en marzo de este año y demás, empezamos nosotros a decir, Señor, a donde tú digas está bien. Y cuando llegué aquí le dije, Señor, ¿tú qué quieres? Dime tú qué quieres y yo me voy a esforzar. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y el Señor me dice, yo lo que quiero es que esta iglesia sea una iglesia restauradora de vidas, que lleguen almas al arrepentimiento. Y me dice el Señor, te voy a dar toda esa ciudad si tú te dispones para mí. Y le dije al Señor, aquí estoy. Y voy a decirle, el Señor va a confirmar una vez más. No necesitamos que Él nos confirme, pero Él nos va a confirmar una vez más esta mañana que Él pelea por esta iglesia, que Él pelea por nosotros, que aquí vamos a ver y estamos viendo milagros de parte de Dios, pero vamos a ver mucho más la gloria de Dios, hermano. ¿Sabe qué? Vamos a empezar a entender esto, y que nos vamos a acostumbrar a ver ángeles de Dios. Nos vamos a acostumbrar a ver cosas grandes en Dios. Yo sé que hay muchos que no creen eso, pero con 2 o 3 que me ayuden a creer esta mañana, con esos me basta y me sobra, porque aquí Dios está presente en medio nuestro. Aleluya. Ahora yo quiero invitar a toda la iglesia que necesite llenarse del Señor en esta mañana, y que le diga, Señor, voy a ser sincero contigo. Voy a ser sincero contigo.